Buenos días, señoras y señores, gracias por estar ahí en los desayunos de Canal 13. Les recordamos que la entrevista que vamos a realizar a continuación va a tratar sobre el síndrome de Asperger, una enfermedad a la cual vamos a hacer referencia ahora. También les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de Canal 13 Radio, frecuencia modulada 94.8. También nos pueden ver a través de los canales desde La Isleta, canal 51, desde La Cumbre, canal 45, desde la zona de Cazadores en Telde, a través del canal 47 y desde Teror, a través del canal 27, no sin antes olvidarme también que nos pueden ver a través de la televisión online, www.sojosolidarios.com. Hoy tengo como invitado, ¿no?, a doña Paula Nogales, presidenta de la Asociación Asperger en Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días, doña Paula. Hola, buenos días, gracias por invitarme. ¿Cuál es el fin? O sea, vamos a empezar primero con lo que es la enfermedad, si le parece bien. Defíname un poco la enfermedad Asperger. ¿De dónde viene ese nombre, Asperger? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, no se trata exactamente de una enfermedad, es un síndrome, es un trastorno general del desarrollo, el capítulo en que viene recogido dentro de los manuales internacionales. El nombre de Asperger viene del del pediatra austriaco que estudió estos casos en la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, Hans Asperger, y de ahí el nombre. El nombre realmente se lo dio una estudiosa de los años 80, hasta los años 90 no se incluye en los manuales internacionales y por tanto es muy desconocido por los profesionales actualmente. Cada vez se oye hablar más de él, por supuesto, pero lógicamente si no se incluyó hasta el año 1994 en los manuales internacionales como el DSM-4, que es el manual de desórdenes mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, o la CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, pues todos los planes de estudio de medicina, de educación, de psicología, etcétera, anteriores a esa clasificación no lo recogían y depende ahora del reciclaje de los profesionales y por eso una de las labores nuestras es difundir toda la información posible acerca del síndrome. Como le decía, no es una enfermedad, es un síndrome, es un trastorno del desarrollo neurobiológico, parece ser que de origen genético. No se saben las causas, está relacionada con los trastornos autistas. La diferencia principal es que el autismo clásico o el autismo de Kanner, por el investigador Leo Kanner, presenta normalmente retraso cognitivo, un cociente intelectual por debajo de la media, y los niños y personas con síndrome de Asperger pues tienen un cociente intelectual medio alto, llegando a tener incluso a veces picos de sobredotación. Mientras que presentan déficit en otras áreas, en algunas áreas tienen picos de sobredotación. Digamos que el cerebro de ellos está configurado de una manera diferente, como si fuera un ordenador, interpretan los estímulos de una manera distinta, pero tienen absolutamente los mismos sentimientos que cualquier ser humano. Lo que pasa es que no los pueden expresar o no los pueden primero reconocer, ni en sí mismos ni en las otras personas. Y tienen una barrera, que es lo que nosotros queremos quitar, esa barrera, para poder integrarse socialmente, puesto que al ser personas con una forma de hablar muy peculiar, unos andares, unas estereotipias, manías, rituales... Pero si yo veo a un niño con ese síndrome, ¿sé que tiene ese síndrome Asperger o no? O sea, a nivel físico. Como no, por supuesto que no, y tampoco si ve a un niño autista, lo único que puede notar a lo mejor es quizás la expresión de sus ojos un poco ausente en algún momento dado, más en un autista clásico que en un niño con síndrome de Asperger. Físicamente no tienen ninguna marca y de hecho no hay ninguna, por el momento, no hay ninguna prueba médica física que determine que un niño tenga síndrome de Asperger o no, sino el diagnóstico se hace a través del estudio clínico del paciente. Pero insisto, es que no es una enfermedad porque ni tiene cura, ni es una enfermedad terminal, sino el cerebro está configurado de otra manera, a través de estudios de neuroimagen parece ser que se está viendo ahora las partes del cerebro que se activan más y que se activan menos.
Eh, y, y bueno, se me ha ido el baifo. No, estamos hablando que usted dice que no hay ninguna diferencia entre... No, que no hay, y ni las pruebas físicas, o sea, se les suele hacer una batería de pruebas neurológicas a los niños con sospecha de síndrome de Asperger, pero para descartar otras patologías, como puede ser que tengan epilepsia o que tengan el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad o un síndrome de Tourette, los tics, etcétera, pero no hay ni siquiera todavía a día de hoy pruebas físicas. Los estudios científicos van más por la vía genética y lo de neuroimagen para ver exactamente esas partes del cerebro. Pero la causa no se saben cuáles son las del síndrome de se, Asperger. se suele pensar pues que esto es genético, que se transmite más por la vía paterna, pero no por nada, sino porque la prevalencia de la enfermedad es mayor en varones que en hembras. Mi opinión, y esto no es nada científico, mi opinión es que hasta el momento ha cantado más entre los chicos que entre las chicas, porque los chicos tenían un rol social muy determinado y las chicas pues eran calladitas y un poquito raritas, pasaban desapercibidas. Pero claro, los chicos si no jugaban al fútbol en el patio, si hablaban, pues, se reían más de ellos. Y las chicas pues pasaban más desapercibidas, pero yo creo que yo tengo una hija y una niña y tiene el síndrome de Asperger, o sea, es mi opinión, no es nada científico esto que estoy diciendo. ¿Y a qué edad se le detectó a su hija el síndrome de Asperger? Bueno, esto sí, vamos a ver, en el caso concreto de mi hija, fue el contacto con el mundo escolar a los 3 años. Hasta el momento, pues sí, la niña quizás era un poco lloroncita, a veces tenía sus rabietas y bueno, uno lo achaca a que era niña única, la primera niña, etcétera. Pero luego ya son los profesionales de la educación, los que han visto muchos niños pasar por el aula, los que realmente ven cómo actúa o cómo interactúa ese niño o esa niña con los demás de la clase y sus reacciones, y son los que dan el toque de alarma. O sea, el papel de los profesionales de la educación es importantísimo para detectar. Sí me gustaría decir una cosa, mientras que el autismo clásico, lo que se entiende normalmente por autismo, porque ya digo que los trastornos del espectro autista son todo un continuo que abarca muchísimos aspectos. El autismo clásico, hay unas pruebas que pueden pasar los pediatras y que suelen dar resultados o ser notorias sobre los 18 meses de vida. En los niños con síndrome de Asperger tiene que ser cuando ya tienen el lenguaje totalmente adquirido, sobre los 6 o 7 años, cuando se puede hacer un diagnóstico más fiable. Puede haber una sospecha, en el caso de mi hija, por ejemplo, había una sospecha de síndrome de Asperger con 4 años. Porque ya pues la niña sabía las letras, sabía los números, etcétera. O sea, se veía que no tenía retraso cognitivo. ¿Con 4 años? Ah, sí, bueno, y se sabía todos los animales y ya... ¿Y usted le hizo una prueba? No, yo no, el neurólogo. El neurólogo, o sea, sí. yo no. La mandó a hacer una prueba. O sea, la mandamos... En el colegio nos recomendaron que lleváramos a la niña al neurólogo. Casualmente mi hija pues había tenido un retraso motor de bebé y había estado yendo a rehabilitación de la motricidad gruesa. La motricidad fina la tenía bien, una niña que siempre ha dibujado muy bien. Otros niños, sin embargo, tienen problemas con la caligrafía, o sea que eso depende, de cada niño es diferente. Suelen tener estos niños problemas, pues presentan un caminar peculiar, caminan de puntillas. En el caso de mi hija, por ejemplo, tiene genuvalgo, pero bueno, otros no lo presentan y son como hiperlaxos, muy blandos. Las articulaciones caminan de puntillas, corren de una forma un poco patosa, se caen continuamente. Se les suele mandar a estos niños pruebas como potenciales evocados de audición, porque a veces, como no responden a su nombre, se piensa que es que están mal del oído. Lo mismo que a los autistas clásicos. Entonces las pruebas normalmente suelen ser de despistaje, para ir descartando otras cosas, porque una prueba para detectar que tiene síndrome de Asperger no hay. Lo que hay son cuestionarios, screenings para detectarlo, pero insisto, mientras que el autismo se puede detectar de los 18 a los 24 meses y a veces incluso en niños más pequeños, en bebés más pequeños, los niños con síndrome de Asperger, la prueba del autismo la pasan tranquilamente y habría
que pasar posteriormente una prueba ya sobre los 5, 6, 7 años de edad para poder ver si efectivamente ese niño que tiene algo que no se detecta, nosotros en nuestro folleto ponemos, tiene tu hijo problemas de adaptación en general, y luego ya damos una serie de características, pues para reconocer si realmente es un síndrome de Asperger o un trastorno general del desarrollo no especificado o cualquier otra cosa. ¿Y cuándo y por qué nació la asociación Asperger en Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, el ámbito de nuestra asociación es regional, de toda la comunidad autónoma. Nosotros estamos federados en la Federación Asperger España y somos sede en Canarias de la Federación Asperger España. Pues nació porque no había. Que vamos, o sea, yo me metí en internet y a buscar respuestas, a buscar comunicación con otras madres. Me metí en un foro de internet, el foro Asperger castellano. Y entonces iba viendo que había asociaciones en otras comunidades autónomas, en otras provincias. Había una asociación en Canarias con el nombre de Asperger Canarias, pero no estaba activa en ese momento, me decían desde la península. Y entonces pues yo decía, ay, si alguien hace una asociación yo me apunto. Y como no lo hacía nadie, pues nos pusimos de acuerdo una serie de padres y que acudíamos casualmente al mismo gabinete psicopedagógico para llevar a nuestros niños. Y la creamos y la registramos, y hicimos los pasos subsiguientes de federarnos en la Federación Asperger para así tener más fuerza, y es un movimiento pues a nivel nacional. El problema de las islas, como en toda asociación, es pues eso, que son islas, que estamos unos aquí, otros allá, que nos falta comunicación, nos faltan medios, bueno, ¿qué voy a contar? ¿Cuántos afectados hay en Canarias? Bueno, yo eso no lo puedo saber porque no lo saben ni las autoridades, pero ¿No hay un censo de eso a través del servicio? Me gustaría que bueno, supongo que hay un censo de los que están diagnosticados, por eso uno de nuestros principales, igual que hay un censo de los que ha visto la Consejería de Educación a través del equipo TGD, que por lo menos yo aquí hablando con los de Las Palmas, pues trabajan muy bien, lo que pasa es que están muy faltos de personal. Desde aquí hago un llamado para que pongan más personal, porque se retrasan en las revisiones simplemente porque no tienen personal. Vamos a ver, la prevalencia, la incidencia de este trastorno es de 1 cada 250 niños. En un colegio de 600 niños, ¿cuántos puede haber? En un instituto de 1000 niños, ¿cuántos puede haber? Pues si en ese no hay ninguno, en el instituto de al lado les tocan los 4, que tenía que haber tocado en el primero. O sea, es que y encima Canarias es una comunidad con muchas enfermedades genéticas, desde la diabetes hasta otros tipos de enfermedades y trastornos, que lógicamente ahora, bueno, con lo que es las comunicaciones, no, pero secularmente la endogamia ha sido lo normal en las islas. Entonces los trastornos genéticos son muy abundantes. ¿Cuántos hay? No lo sé. Socios, tenemos actualmente 30 socios. Yo he contactado, o mejor dicho, han contactado familias con nosotros a través de email, de teléfono, como sea, pues unas 70 familias, de las cuales 30 se han hecho socios, pero los otros no. Y cada día o cada semana se reciben un par de llamadas preguntando. Y después están los que ya están en sus gabinetes y ya están ya tratados y no acuden a nosotros. Bueno, pero vamos, o también están en otras asociaciones relacionadas con el autismo. Pero quiero decir que yo no puedo decir el censo, eso sería algo muy interesante porque debe ser muy alto en Canarias. Por lo menos igual de alto que en cualquier otra población. Porque esto no entiende de razas ni culturas. No entiende. ¿Este síndrome es un desconocido o realmente empieza ya a conocerse el síndrome Asperger? Yo creo que por ahora es un desconocido. Empieza ahora a sonar. Hicimos el año pasado unas jornadas de Asperger y educación, que, bueno, la verdad es que fueron, aquí traje el folleto, fueron muchísimas personas, unas 300 personas, y ya a raíz de ahí salieron muchos casos. Los profesores mismos se interesan, hay un interés en el profesorado, en los orientadores, los profesores de PT, las familias, por supuesto. Y luego es desconocido también para
el profesional sanitario. Yo creo, y esta es una opinión personal, aquí hablo como Paula Nogales, no como presidenta de nada, yo creo que a veces es peor tener un conocimiento a medias que conocerlo de verdad. Porque si uno va a un médico o uno va a un orientador o a un psicólogo y dice, ah, sí, el síndrome de Asperger, sí, sí, yo sé lo que es, porque ha leído un párrafo así, o se ha leído el DSM-4 donde dicen una batería de características que debe cumplir el niño, pero realmente no tiene un conocimiento directo, clínico, vivencial de la experiencia de diferentes niños con síndrome de Asperger, pues puede llegar a conclusiones como decir, como me han comentado algunas madres, dicen que mi niño no puede tener síndrome de Asperger porque mi niño es cariñoso y que los autistas no son cariñosos, o sea, unos tópicos absurdos totalmente, porque los autistas son cariñosos, los niños con síndrome de Asperger son cariñosos, entonces, pero dice no, porque como expresa emociones no puede tener tal cosa. Pues casi es mejor que lo desconozcan completamente y que estén abiertos, con la mente abierta para formarse e informarse, que tener medias verdades. Medias verdades. ¿Y suelen tener problemas al relacionarse con los demás, doña Paula? Ay, no me digas doña Paula, sí. No, es que supongo que es el protocolo, pero es que sí, ya. Vale. Sí, tienen problemas, esa es la principal característica. Digamos que el síndrome se caracteriza pues por las tres grandes bloques, que es problemas en la interacción social, comportamientos estereotipados, rituales, rigidez mental para cambiar de idea, son a piñón fijo, como decía mi madre, cabeza de Teo, en una expresión muy canaria, pues a piñón fijo, muy rígidos, con una lógica absurda, aunque sea una paradoja. Es como aquello de Aquiles y la tortuga, no sé si recuerda, que según los filósofos griegos, Aquiles nunca alcanzaría la tortuga, y eso era lógico, pues los Asperger son así. Y tú le dices, pero mira, ¿tú no ves que la tortuga va lenta? Le da igual, ellos tienen su idea fija y de ahí no lo saca. Y por otra parte, ese interés en algunas áreas pues le lleva a destacar quizás académicamente y pueden llegar a ser grandes especialistas universitarios, ¿no? Que sería una buena salida si se consigue que estos niños sigan en sus estudios, que muchas veces los abandonan por culpa de la falta de apoyo y por el rechazo social, y una inteligencia media alta. ¿Y hay acoso sí, con estos este niños? Es un problema tremendo, son un grupo de riesgo muy alto, tienen todas las características que define el Defensor del Pueblo en su informe sobre el acoso escolar. Sabes que según esto, últimamente quien peor parado sale, bueno, cualquiera que sea diferente, por supuesto los inmigrantes, y cualquiera que sea distinto. Que no sea popular, como dicen los americanos en sus series, que a mí me repatean todas. El niño que no es popular, el empollón, el rarito, el que habla un poquito raro, el que prefiere ir a la biblioteca en vez de estar porque les molestan mucho los ruidos, son hipersensibles, estas características se describen también ahí en el folleto, son muy sensibles a ciertos estímulos sensoriales, después su cerebro va muy deprisa, a veces están como agobiados porque piensan mucho. Ya digo que es una cuestión neurológica, ¿no? Y entonces a veces les molestan estímulos tan sencillos como peinarse, pasarse un peine por los cabellos, pues les puede molestar, como un roce o un ruido fuerte, o incluso a veces objetos ordinarios de la vida cotidiana, de repente les sobresaltan, como que no reconocen que aquello es normal, una especie de pequeño cortocircuito. Entonces, esto suelen tener fobias, pánicos, y hay que irlos pues tranquilizando, desensibilizándolo a esos estímulos. Pues claro que tienen problemas, porque si quieren entablar una conversación pero no saben cómo llevarla, no saben seguir la conversación porque ellos hablan de sus intereses y no saben cuándo deben participar, cuándo hay que callarse para escuchar al otro. Todo eso hay que entrenarlo, y todo eso lo hacemos los padres a través de terapias que pagamos de nuestro bolsillo, porque eso no lo cubre la seguridad social, ¿no? La seguridad social, yo, bueno, personalmente soy profesora de secundaria, funcionaria, y entonces pertenezco a MUFASE y tengo este
típicas Pero compañías privadas y entonces, ¿perdón? Está desprotegido. Sí, bueno, es que de hecho en el librito que te dan cuando te apuntas a una de estas compañías, yo podría estar en la seguridad social o en lo otro, pero es que da igual, las compañías cubren lo que cubre la seguridad social. Me voy a la parte que dice logopedia y dice, excepto trastornos neurológicos, o sea, la logopedia es para algo que se cure prontito. Y dice, psicólogo, solamente 10 sesiones, no sé, y esto es para toda la vida, o sea que están desprotegidos por el sistema universal de la seguridad social. Sí. ¿Sabes? Es una injusticia, lo veo yo así. Usted también en el folleto que tenemos aquí en la mesa se dice que también se relaciona mejor con adultos que con los niños de su misma edad. Sí, los niños pequeños con Asperger, pues lógicamente por su nivel verbal y porque a los adultos les hace gracia como al chiquillo. A lo mejor dice, pues no sé, por ejemplo, un ejemplo de mi hija dice, me voy a tomar un tentempié. No es normal que una niña de 7 años diga que me voy a tomar un tentempié y luego inventan palabras, hacen neologismos. Dice, mamá, voy a tentempiezar. Y digo, Elena, ¿eso te lo has inventado tú? Dice, bueno, si se dice merendar y cenar, ¿por qué no se puede decir tentempiezar? Digo, bueno, no es que no se pueda decir, pero no está en el diccionario. ¿Y por qué no lo puedo decir? Digo, ya, déjalo. O sea, entonces, lógicamente, los adultos los entendemos mejor, pero los niños son muy intuitivos, los niños son muy emocionales, funcionan mucho por empatía. Y los niños no Asperger. Entonces, el niño Asperger puede ser mejor entendido y valorado y no ridiculizado por los adultos que por los propios niños, que los niños siempre están viendo los defectos en nosotros. Eso es así, siempre se ha dicho, los niños son crueles. Bueno, son como son. Entonces, por mucho que los eduquemos en valores, los niños son como son y detectan al vuelo la diferencia. Entonces, de ahí vuelvo al tema, lo del acoso escolar. Hemos tenido un caso en la asociación de un niño en un colegio concertado de Las Palmas de Gran Canaria, un colegio de nombre religioso, un niño al que le pegaron palizas dentro del colegio, le clavaban chinchetas, lo insultaban, un niño guapísimo, decías tú del aspecto físico, un niño guapito, rubio, alto, un adolescente así muy bien plantado. Bueno, pues a ese niño lo tenían amargado. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo peor para mí que ocurre en este caso? Que el niño no transmitía en su casa lo que pasaba, porque piensa que es lo normal. Igual que las mujeres maltratadas a veces piensan que es lo normal, que se lo merecen además. En este caso, como los niños con Asperger tienen que aprender a relacionarse con los demás, pues por imitación, y digamos que van unos cuantos pasos atrasados del resto, se quedan con lo superficial, pero no se quedan con el meollo de la cuestión. Pensaba que esa forma de relacionarse era la normal y le quitaba importancia delante de sus padres, cuando a sus padres le llegaban algo por oído de otros niños. Entonces, un caso grave, sí. Lo dije al revés, de acoso escolar que incluso se ha llevado a Fiscalía de Menores. Y ya, pues no, es la familia la que tiene que decir lo que sea, pero y se denunció la Consejería de Educación y el niño, que es lo que es un poco ridículo, pero bueno, el niño es el que ha tenido que salir del colegio, aunque personalmente yo me alegro de que haya salido del colegio, pero que es lo que suele pasar con los acosadores, se retira al niño o a la niña, como ocurrió en el Instituto de Terror recientemente, igual, sí. Se retira al que se lleva la paliza y los otros se quedan allí tan panchos, pero bueno. El tema también que habla en el folleto, doña Paula, le cuesta identificar sus sentimientos. Sí, se confunden con los sentimientos, pueden confundir, y eso les crea una ansiedad y un nerviosismo. Por ejemplo, pueden confundir tristeza con preocupación, con aburrimiento. A veces no lo saben muy bien. ¿Me puede decir a lo mejor qué gorda estoy así a la cara? Ah, bueno, eso por supuesto, eso a mí, mi hija me tiene avergonzada, o sea, es entrar al ascensor con los vecinos y empezar a decirme todos los defectos físicos que tengo y los defectos físicos que tienen el resto de las personas que están en el ascensor. Y claro, uno, jeje, pero si dicen todo lo que se les pasa por la cabeza, no tienen como un filtro social. No tienen malicia. No tienen malicia, pero es que es eso, le falta, digamos, la adecuación, el saber estar en cada momento. Eso se aprende con los años. Los adultos ya lo tienen más aprendido, pero los niños, pues la verdad es que da lugar a muchas anécdotas y puede llegar a, sobre todo nos interesa que el profesorado esté enterado de esto porque
quizás pueda haber profesores que interpreten como falta de respeto la salida de tono de estos niños, y lo dicen sin malicia ninguna. Hombre, tampoco hay que permitírselo, hay que corregirlo, por supuesto, y hacerle ver las consecuencias negativas de lo que ha dicho. ¿Cómo te sentirías tú si yo te dijera tal cosa? ¿No te das cuenta que tal? Pero no, la solución no es expulsar de clase a un alumno porque diga qué falda más fea tiene la señorita hoy, porque lo ha dicho, porque no tiene filtro, lo dice tal cual lo piensa. Y bueno, y así muchísimas cosas. ¿Y prefiere los juegos en solitario que a jugar en grupo, por ejemplo? Sí, o suele jugar en paralelo, a lo mejor disfruta, quiere tener amigos, pero luego no sabe interactuar. Llevar las reglas de un juego como el parchís, o la oca, o las cartas, no, porque no por falta de inteligencia, sino primero suelen tener un déficit de atención, aunque no sea muy grave, pero les cuesta centrarse en un trabajo. Entonces centrarse, por ejemplo, en las reglas de un juego de cartas, para ellos les cuesta. Aunque después, una vez que lo llegan a dominar, pueden ser estupendos. Y segundo, tienen muy baja la tolerancia a la frustración. También por esto no reconocen bien los sentimientos, y en vez del típico sentimiento de ¡jo, qué mala suerte que perdí!, pues se pueden coger un rabietón impresionante. ¿Por perder? Sí. No le gusta perder. No le gusta perder. Hombre, hay gente que me oirá y dirá, bueno, ¿y a qué niño le gusta perder? Y hoy en día, ¿qué niño no tiene baja la tolerancia a la frustración? Pero es que esto es por causas neurológicas, no es por cuestiones culturales, no es porque estemos en una sociedad de consumo, no. Estos son causas neurológicas, es que hay que diferenciar. Entonces, a estos niños, a través de terapia, se les enseña a controlar ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, si me permite que haga un comentario personal, a mi hija le he elaborado una agenda de la paciencia, porque se cogía unos perretones impresionantes, pero, o sea, mi hija tiene mucho sentido del humor, le gusta mucho bromear, le gusta la risa, es una niña feliz, una niña que da gusto verla, no para todo el día. Pero quiero decir que no es una niña que esté tristona, deprimida, ni mucho menos, gracias a Dios. Pues bien, de vez en cuando se agarraba a una especie de arrebato de ira, y entonces le dije, aprende a que te digan que no, aprende a esperar, tienes que tener paciencia. Ay, tú y la paciencia, siempre me estás diciendo lo mismo, odio la paciencia, asquerosa paciencia, maldita paciencia, porque te habla con un lenguaje literario, ¿no? Te dice asquerosa, maldita sea la paciencia, ella lo que lee o lo que ve en la televisión lo repite. Entonces, claro, resulta un poco repipi para el resto de los niños, de ahí que las marque, pero porque hablan demasiado bien. Y entonces le digo, nada, vamos a hacer la agenda, le puse una carita, le dibujé una carita muy enfadada, como si fueran los smileys del ordenador, que eso lo entienden ellos muy bien, y otra carita pues muy relajada y muy contenta, y ponía impaciencia y paciencia. Y le puse tres recuadros, cada vez que tuviera un arrebato de aquello que llega a lo mejor a darme con los puños, insultarme, a escupirme, a darme una patada, no es lo normal, son cuestiones aisladas, pero bueno. Y el otro le ponía con una cruz roja si tenía un arrebato de impaciencia, una cruz azul si sabía esperar, y yo le decía, no, dentro de 10 minutos, me ayuda a lo mejor con un reloj de estos de cocina, un temporizador, digo, a ver, el reloj de los huevos duros, 10 minutos, y entonces dentro de 10 minutos ya puedes hacer tal cosa, y así pues irla entrenando poco a poco. Y si lo consigue, le pongo la cruz, y entonces tiene un premio o un castigo. Los premios hay que reforzar mucho positivamente, porque ellos aprenden más del refuerzo positivo que del castigo. El castigo puede ser la privación de un premio realmente, es decir, no te dejo ver la televisión, tal programa, o pues ya no hacemos aquello que íbamos a hacer, pero no castigarla en el sentido tradicional de la palabra. Y los premios pues no tienen que ser en absoluto premios materiales, sino simplemente hacer una actividad que nos guste juntas, hacer un helado casero, por ejemplo, machacar galletas con leche, meterlo en un congelador, yo qué sé, alguna cosita que ella se sienta importante y que está con mamá y tal, ¿no? O hacer un dibujo entre las dos, o dejarle manejar el ordenador, que si se lo dejo manejar mucho me lo escacharra. En fin, premios que no sean materiales, ¿no? Y a nivel de las actividades en clase, en el colegio, ¿cómo pues hay niños que tienen muchos problemas. Por eso era tan importante informar. Hay que hacerle, según la ley aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, los niños con TGD, claro, TGD, o sea, trastorno generalizado del desarrollo, incluye el síndrome de Rett,
incluye el trastorno general del desarrollo no especificado, el autismo, el síndrome de Asperger. Entonces, incluye muchas cosas, pero los niños con TGD, dentro de la ley de Canarias, como digo, de atención a las necesidades educativas especiales y la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas, poco significativas, pues son el único grupo dentro de los alumnos de necesidades educativas especiales que precisan adaptación poco significativa, es decir, no se tiene que alterar los contenidos ni los objetivos, que es lo importante del currículo, sino la forma de enseñar, los tiempos, la forma de evaluar, pero sí necesitan apoyo del profesor de PT, sobre todo para las habilidades sociales, para poder relacionarse, para poder saber estar, digamos, en sociedad, para saber aceptarse. La autoestima hay que trabajársela mucho porque suelen tener la autoestima bajísima, suelen tener porque ellos ven que no dan la talla, ven cuando son chiquitines y los padres no saben lo que les pasa, pues a uno se le escapa: ay, hijo, qué raro eres. No, a uno se le puede escapar ese tipo de comentarios y eso se les va quedando a ellos y se van formando una autoimagen muy negativa. Entonces hay que ir haciéndoles ver sus puntos fuertes, no solo los puntos débiles. Que sean conscientes también de los puntos débiles para que se los tomen como filosofía y los vayan superando. Por ejemplo, si no eres capaz de hacer la triple voltereta lateral, pues no la haces, no pasa nada, pero a lo mejor dibujas muy bien o sabes muy bien hacer el ordenador o las matemáticas. O sea, cada uno que haga lo que buenamente pueda. Aquí, mira, en este libro, por ejemplo, este librito lo escribió una... Creo que se me acaba de caer una cosa. No se preocupe. Vale, muy bien. A ver, el libro se llama ¿Quieres conocerme? Está destinado a los compañeritos de clase para trabajarlo el profesor con los niños, el grupo clase del compañero con síndrome de Asperger. Entonces lo escribió una chica de Barcelona, Carmina del Río, la editorial Salvatella. ¿Quieres conocerme? Sí. Síndrome de Asperger. Entonces, bueno, por ejemplo, hay un dibujo muy significativo, el protagonista se llama Eduardo, y hay un dibujo muy simpático, aquí viene el dibujito de Eduardo, pero luego viene, por ejemplo, aquí dice, ¿cómo que no saben jugar? Fíjense lo que dice cada niño. Uno quiere ser médico, otro policía, otro quiere ser no sé qué. Dice, nos jugamos a policías y ladrones. Vale, yo quiero ser ladrón, yo policía. Y el de síndrome de Asperger dice, yo médico. O sea, está totalmente fuera de la onda, ¿no? Es muy gráfico. Luego hay otro dibujo donde le dijeron al niño, toma un billete de 10 euros. Te gastas la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Y rompió el billete y pensó gastarse la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Lo interpretó literal. Y eso es una anécdota verídica. Luego, otro dibujo, por ejemplo, no sé qué tienen los dichosos dinosaurios, que es que, vamos, todos los niños que yo conozco con síndrome de Asperger tienen pasión por los dinosaurios. Dice que Steven Spielberg tiene síndrome de Asperger, no te digo más. Así que miren. Aquí, por ejemplo, se ve a un niño en una fiesta de cumpleaños, el ruido, el bullicio, todo el mundo contento, y él está incómodo, tanto ruido lo altera, no, le gustan más los grupos pequeños. ¿No le gustan los ruidos? No mucho. Y aquí, por ejemplo, muy típico, según mi madre, esto es abrocharse como Tomasito el Loco. Pido con todos los respetos para Tomasito el Loco, que debe ser un personaje de Las Palmas de Gran Canaria, pero es como se abrocha la fila de botones mal, son un poquito torpes motrizmente, cosa que los autistas clásicos no. Los autistas clásicos son muy habilidosos con las manos. Y así sucesivamente, ve aquí los intereses, la geografía, los dinosaurios, las ciencias. Pueden memorizar las capitales de todo el mundo, pueden, o sea, no todos, hay niños que no. Aquí este es muy típico, ve toda la habitación decorada con los dinosaurios. Bueno, mi hija se sabe todos los dinosaurios habidos y por haber. Ahora fuimos a ver una vez una exposición de dinosaurios en Barcelona y se asustó. ¿Quieres conocerme? Síndrome de Asperger, editorial Salvatella. Sí, y la autora es Carmina del Río. Para todos aquellos padres que tengan niños con síndrome de Asperger, pues doña Paula Nogales le recomienda a este niño para conocer un poquito más. Se supone, bueno, también podría ir encaminado a los
a los hermanos, porque es un problema cuando cualquier familia tiene un niño con una diferencia. Los hermanos se pueden extrañar, ¿por qué a fulanito le permites que haga tal cosa y a mí no? Puede haber celos en ese sentido. Entonces los hermanos, los primos, los compañeros de clase, los amigos, que entiendan mejor al niño con síndrome. Está escrito en primera persona, la historia la cuenta este niñito, Eduardo, y está muy bien. Y luego, bueno, te he traído otro libro unos que libros. nos trae es el libro de Asperger en el aula, Historia de Javier. Está escrito, ¿no? Sí. Por el señor Pedro Padrón Pulido, que es un escritor o un autor canario. Es un profesor de primaria y secundaria de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Él tenía un alumno con Asperger y, bueno, se informó al máximo de... No te preocupes. Se informó al máximo del síndrome para poder, como buen profesor, llevar a cabo su labor educativa con el niño y sobre todo lo trabajó desde el punto de vista de la clase. Cualquier necesidad educativa especial y en concreto el síndrome de Asperger no se puede trabajar individualmente con el niño, sino, o sea, se debe hacer individualmente, pero además trabajarlo con el grupo de niños para la socialización y la normalización y la aceptación de la diferencia. Y además que lo lleguen a apreciar, o sea, no que lo toleren, sino que lo lleguen a apreciar. Eso, bueno, ese es el ideal. Y entonces el profesor escribió un diario de su experiencia con este niño, todas digamos, las tentativas, las anécdotas, los planteamientos didácticos necesarios, y de ahí surgió ese libro que está editado por una editorial bastante importante, la editorial Funiver y Díez de Santos de Barcelona, y se presentó en Las Palmas en el marco de las jornadas que organizamos el año pasado, y también se presentó en Lanzarote, en el Centro de Profesores de Lanzarote, y Pedro, pues, que es un buen amigo, ha dado también unos cursos en el Centro de Profesores de Arrecife de Lanzarote. El libro, perdona, se llama Asperger en el aula, Historia de Javier. Su autor, Pedro Padrón Pulido, pues un profesor en el que su trayectoria profesional habla sobre la educación, la enseñanza y la investigación pedagógica aplicada al aula. Y este libro es el fruto de su trabajo diario durante 2 cursos escolares con Javier, un niño con síndrome de Asperger. Pues está bastante bien. Otra cosa que te quería comentar, ¿cómo hablan ellos? ¿Hablan mucho, un tono alto? Sí, vamos a ver. Tienen algunos periodos en que están muy calladitos, pero si no están continuamente hablando, y hablando de sus intereses. Tú le puedes decir otra cosa y él sigue hablando de sus intereses, del tema que a él lo obsesiona, del tema que a él le interesa. No hay, digamos que a veces parece un diálogo de besugo. Suelen tener alteraciones en el tono de la voz, o hablan con un tono de voz muy monótono, poco expresivo, o hablan con un tono de voz muy alto, poco adecuado para la situación. No siempre. En el caso de mi hija, por ejemplo, no tiene ningún tono de voz monótono, es un tono de voz normal, usa la melodía de la voz. Otra cosa es el tono, habla demasiado alto, le tengo que estar diciendo continuamente baja la voz, baja la voz, baja la voz, porque pega unos gritos que para qué. Sí es característico de estos niños, a mí me recuerda la película Splash. Yo es que soy mayor que tú, yo tengo 40 años, y me acuerdo de esa película en que una sirena aprendía a hablar viendo la televisión. Sí. Entonces imitaba la forma de hablar y decía las mismas frases y expresiones de la televisión. Pues estos niños muchas veces de pequeñines, lo primero que llama la atención, al principio hace gracia, luego empieza a preocupar, es que chiquitines con 2-3 años repiten fragmentos de películas que ven una y otra vez en la tele. Entonces, ¿tienen memoria fotográfica ellos? Memoria fotográfica y auditiva, diría, porque repiten los fragmentos y los sueltan cuando está uno intentando hablar con ellos. Te sueltan un trozo de diálogo de una película que a veces cuadra y a veces no cuadra, y cuando no cuadra ya es cuando los padres empiezan a extrañarse, y los profesores también. Y claro, por ejemplo, aquí en Canarias, que usamos el ustedes, pues que ellos hablan con el vosotros y pronunciando las S perfectamente porque lo oyen en la televisión. Y entonces, en vez de imitar a sus padres, imitan a lo de la televisión, sobre todo los DVDs infantiles, las películas infantiles. Y en el parque gritan
salvadme, corred, atrapadlo, y cosas así, esperadme. Bueno, parece una bobería, de chiquitines lo hacen casi todos, pero si lo siguen haciendo de mayor, pues ya es más llamativo. Y es lo que te digo, en la forma de hablar, pues hay chicos y personas, adultos, que tienen una forma de hablar muy monótona, suelen tener un tono alto de voz, un tono alto que bueno, que hay que mandarlos así, hacerles señas para que lo bajen un poco, y que si encima dicen lo que se les pasa por la cabeza en ese momento y no es adecuado y lo dicen en aquel tono de voz tan alto, pues resulta un poquito chocante. Pero bueno, todo esto se va haciendo, ya como digo, terapia, se les graba en vídeo, se les pone para que ellos se oigan, se dice, mira, ves aquí no estás mirando a los ojos a tu interlocutor, deberías mirarle a los ojos. No miran a los ojos porque los ojos no le dicen nada, ¿sabes? La cara de la otra persona no le dice nada. Sí. Tú ahora acabas de levantar las cejas, sí, como un gesto de asombro. Bueno, pues ellos se quedarían igual, y se levantó las cejas porque a lo mejor le picaba las cejas o yo qué sé qué, ¿sabes? Y entonces te pueden hablar y no están enfadados, pero están serios, o sea, te pueden hablar así perfectamente hierático. Yo te estoy hablando ahora del síndrome de Asperger, porque es un tema que me interesa mucho. Y entonces, bueno, líbreme Dios de remedar, pero es para que te hagas un poco la idea, ¿no? Sí. Entonces, pueden ser poco expresivos. Por otra parte, está el otro extremo, ser muy histriónicos. Pero histriónicos que no están en realidad revelando sus sensaciones, sino imitando cosas que han visto en la televisión o que piensan ellos que es lo adecuado. Que es lo adecuado. Entonces, si están enfadados, pues imitan una caricatura de dibujo animado. Y ponen caras de enfadado de dibujo animado, sobre todo digo los pequeñitos, ¿no? Ya de mayores pues van modulando. De mayores después, ¿cómo sería el comportamiento? ¿Va mejor o los adultos, cada adulto es diferente? Todos son diferentes. Los adultos con síndrome de Asperger son un misterio, porque si digo que en el año 94 se incluyó esta patología en los manuales internacionales, pues hay gente de más edad, lógicamente, que no fue tratada en su día ni diagnosticada correctamente y mucho menos tratada correctamente, y entonces, tratada terapéuticamente me refiero, y entonces son sobrevivientes. Ellos han ido sobreviviendo, han ido adaptándose como han podido, buscando sus propios recursos. Hay unos vídeos de un chico de Huelva donde él cuenta cómo a base de ensayo, error y de llevarse muchos palos en la vida fue descubriendo cómo podía ir encajando más o menos en la sociedad, viendo las reacciones negativas de los demás. Él no entendía por qué reaccionaba negativamente ante su comportamiento, pero poco a poco lo fue viendo y entonces se fue haciendo una composición de lugar y bueno, pues esto funciona, esto no funciona. Es como un poquito como si a uno lo tiran en paracaídas en un pueblito de la China ancestral y tú no sabes nada de la cultura de esas personas, tienes unas ideas vagas pero no los conoces. Entonces ellos tienen sus celebraciones, sus fiestas, sus ritos, sus tabúes y tú no conoces nada y siempre serás el bicho raro de la aldea, siempre serás el extranjero, el que no habla correctamente, el que habla con acento. Pues lo mismo son la gente, los adultos con síndrome de Asperger en la sociedad no Asperger. Lógicamente la sociedad que llamamos neurotípica, es decir, que no tenemos una desviación neurológica. Entonces ellos siempre van a estar un poco en la cuerda floja, como si fueran siempre turistas accidentales, como si fueran siempre extranjeros en su propia tierra. Entonces nunca van a terminar de cuadrar. Y eso genera un estrés enorme porque no pueden hacer las cosas de una forma natural, sino como a ellos les salga, sino tienen que pasar desapercibidos. Imagínate eso, que estás en una aldea muy rara, muy rara quiero decir, con una cultura que no tiene nada que ver con la tuya y que por mucho que lo hayas estudiado en libros, por mucho que hayas aprendido chino mandarín con una profesora en la escuela de idiomas, etcétera, etcétera, llegas allí y tú ves que a tus espaldas se ríen. Tú ves que no haces las cosas bien en la ceremonia del grupo, tú ves que no terminas de cuadrar. Esa es la vivencia que tiene una persona con síndrome de Asperger. La tiene de pequeñito y como tienen inteligencia y sentimientos, como cualquier ser humano,
pues van siendo conscientes, con lo cual su autoestima se mina, igual que uno se sentiría mal si se rieran de él en donde vive, pues lo van teniendo. Y de adultos, que digo que son sobrevivientes, son supervivientes, han ido haciéndose ellos mismos, buscando sus propias herramientas, sin terapia, sin nada, pues algunos han seguido, digamos, un mal camino, entre comillas, y han caído en garras de la depresión, pueden caer incluso en problemas problemas psicológicos como drogodependencia o ansiolíticos o alcoholismo, lo que sea, porque para sobrellevar ese sufrimiento van de psiquiatra en psiquiatra buscando un diagnóstico, y parece que el síndrome de Asperger es solo para los niños. ¿Y qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos? ¿No se van a reciclar los psiquiatras de adultos? Cuando hay un paciente que no cuadra con ninguna sintomatología, pero que tiene un poquito de todo, ¿no será esta persona, no tendrá un síndrome de Asperger? Se suele decir, si usted tiene un paciente que no conserva normalmente ningún trabajo mucho tiempo, que no ha consolidado unas relaciones sociales y afectivas durante el tiempo, etcétera, una serie de características, ¿no tendrá síndrome de Asperger? Pero está poco estudiado el campo de los adultos, porque ya digo, esto se estudia en psicología evolutiva y está más aplicado a los niños. Incluso el nombre se debe a un pediatra, Hans Asperger, o como se pronuncie, porque yo de alemán fatal, creo que es Asperger o Asperger, pero yo le digo tanto Asperger como según me sale lo digo. Y con los niños parece que está más estudiado, pero los adultos es un campo y que además en relación con los asuntos sociales y los apoyos sociales pues están muy necesitados, porque como tienen un cociente intelectual medio alto, consideran no tienen retraso mental, no tienen problema. Pues no es así, porque no pueden conservar un trabajo, porque son muy inocentes socialmente, son objeto de mobbing, pueden decir cosas inadecuadas por las cuales los despiden, tienen sus rituales, sus manías. Entonces habrá algunos a los que se les note menos los síntomas. Esto es para toda la vida. No, eso es algo que es importante. No, esto es para esto es una forma diferente de ser. El cerebro está configurado de otra manera. El cerebro está configurado de otra manera y no hay forma de cambiar eso. Entonces toda la vida estas personas van a ser extranjeros, como la metáfora que puse antes, extranjeros en una aldea extraña. Entonces se pueden adaptar lo mejor que puedan y tener una vida feliz y casarse con un nativo, como pasa en las películas, pero van a ser diferentes toda su vida. Van a ser diferentes toda su vida, pero pueden ser más o menos felices. Entonces, y algunos tendrán más problemas de marginación y de falta de integración, y otros se integrarán mejor, dependiendo tanto del cociente intelectual como del apoyo familiar, como de las terapias que reciban. Pero los adultos, ¿qué pasa con ellos? Pues necesitan según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la salud es un bienestar en todos los aspectos, es decir, el aspecto físico, psíquico, social, laboral. Tiene que tener todos esos apoyos la persona para funcionar bien. Si te falla una de esas cosas, ya no estás bien, ya tu salud se resiente de alguna manera. Pues no solamente la salud se circunscribe a lo físico y ni siquiera a lo psíquico, sino más amplio. Bien. Entonces, estos adultos necesitan unos certificados de minusvalía para que la palabra minusvalía no tiene por qué tener, llámese minusvalía, discapacidad, diferencia, handicap, como se quiera llamar, disability, que dicen los ingleses, da igual, tienen que tener unos certificados con un porcentaje suficiente para que puedan acceder a unos empleos protegidos, a una pensión, incluso a una protección del patrimonio, porque como son ingenuos socialmente, puede ser que los padres piensen, bueno, mi hijo tiene una herencia, ya está. Que tampoco esto es un trastorno de ricos, los hay en todas las clases sociales, pero en el mejor de los casos, pensando, mi hijo tiene una herencia, tiene un patrimonio, lo puede dilapidar, lo pueden engañar, tienen que estar a veces tutelados, otras veces no, es que ya digo que hay distintos grados, pero pueden estar tutelados, o por lo menos en la cuestión laboral, tener un tutor laboral, como las empresas estas de empleo protegido, los centros de empleo protegido, pues tener un tutor laboral que los acompañe a las entrevistas de trabajo, que hable con el empresario, con el trabajador, que vaya viendo poco a poco cómo va la cosa. Hombre, no es como la libertad condicional de las películas americanas, pero casi, o sea, de una persona que esté al tanto y que haya un feedback entre los distintos sectores, la sanidad, la educación, pero bueno, ya el adulto pasa de la educación
al sistema laboral y las ayudas sociales. Y el ocio, porque si por ellos mismos no pueden acceder al ocio y por eso prefieren jugar solos, a lo mejor prefieren jugar con otras personas, pero es que siempre quieren imponer su propio punto de vista porque son incapaces de ponerse en lugar del otro, hay que enseñarlo. Cuando aprenden a ponerse en lugar del otro, todo es un aprendizaje. La terapia cognitivo-conductual es la que está validada científicamente por el Instituto Carlos III del Ministerio de Sanidad y Consumo, o sea, para los síndromes de Asperger y autistas de alto funcionamiento, pues la terapia cognitivo-conductual es a base de aprendizaje y que vayan interiorizando cognitivamente y afectivamente, sin olvidar la esfera emocional, no simplemente repetir cual perro de Pavlov un comportamiento aprendido, sino que lo interioricen y comprendan los porqués, que eso lo lleguen a comprender, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de personas sin inteligencia. Pues eso es lo que necesitan estos chicos y sobre todo porque después, aunque insistimos mucho en el tema de los niños, ahora los padres de la asociación mayoritariamente somos padres de niños. Te dije antes que éramos unos 30 padres, aparte de todos los contactos que hemos tenido, pero hay también ya pues 4 o 5 adultos en la asociación y estos tienen otras necesidades y la principal es la laboral y la autonomía, la dependencia. Que bueno, eso sería otro tema, lo de la ley de dependencia, la minusvalía y todo lo demás. Pero bueno. ¿De qué se está investigando en esta enfermedad, doña Paula? Se están haciendo investigaciones muy interesantes, tanto en las universidades madrileñas como en la Universidad de Sevilla. Recientemente hubo, bueno, a nivel internacional por supuesto, pero yo me refiero aquí en España, recientemente en el invierno pasado hubo el primer Congreso Internacional de Síndrome de Asperger en Barcelona, que lo organizó la Federación Asperger España, y acudieron especialistas sobre todo del Reino Unido y de España y de otros países, que es que al mismo tiempo había otro, era el año internacional del síndrome de Asperger y al mismo tiempo había otro congreso en Lisboa, en fin. Por supuesto que hay investigaciones, se está insistiendo sobre todo, como dije, se investiga el impacto en la familia, los hermanos, se está investigando el campo de los adultos, que es este campo que está más desconocido, y en cuestión neurológica, puramente médica, pues la neuroimagen, las resonancias, todo esto para ver cómo funciona y cómo las partes del cerebro que se activan y las sustancias que pueden tener más o menos importancia, y estudios genéticos. Yo creo que Canarias es un buen campo para llevar a cabo estos estudios. Vamos a ver si se motivan, porque ya sabemos que aquí hay muchas enfermedades de tipo genético, que son noticias que salen de vez en cuando, y el materno pues es un buen centro de estudio. Vamos a ver si por ahí pudiera salir algo. Le comenté en Madrid, en Barcelona por supuesto, también está el centro Gautena de Bilbao. A ver, ¿de Bilbao era? No me acuerdo, del País Vasco. Y la Universidad de Sevilla, la doctora Rafaela Caballero, que también es profesora de la Universidad de Columbia, también es colaboradora, de la Universidad de Columbia, y están llevando a cabo investigaciones. Es todo un mundo para los investigadores muy amplio. Yo desde luego animaría, aparte de los padres, si ven que su niño corresponde a estas características, pero también los profesionales, perdón, un poquito de agua. No te preocupes. Sí. Falta un poco de especialización por parte de los psicólogos, logopedas, profesionales que lleven todo el tema del síndrome de Asperger en Canarias. Yo creo que esa es uno de los grandes retos que sí que tenemos nosotros como asociación, que es informar a la sociedad en general para que sean tolerantes, para que sean receptivos a estos niños, y a los padres que pudieran tener en su casa un niño con estas características, y formar a los profesionales. De todas maneras, hay un interés. Yo he encontrado respuesta por parte de la Consejería de Educación y por parte del Servicio Canario de Salud. He encontrado respuesta en cuanto a organizar jornadas y demás. Luego veremos si a nivel individual los profesionales están dispuestos a reciclarse.
Puede haber, por ejemplo, profesionales de la medicina de adultos que digan, ah, no, pero eso es para los pediatras o para los psiquiatras infantiles. Pues no, porque a los 18 años no se evapora el síndrome de Asperger, es para toda la vida. Entonces debe ser, y pueden ser estos ciudadanos muy válidos, ciudadanos muy productivos en la sociedad. Si se va a pensar desde un punto de vista mercantilista, de sí, tanto vale, tanto tienes o tanto produces, o sea que sea como seres humanos que son, sea desde el punto de vista de gente valiosa en la investigación, en la creatividad, hay artistas con síndrome de Asperger, creativos, investigadores científicos, ¿cómo se llama? Esto de la... informáticos, etcétera, pues bueno, lo mires como lo mires, la sociedad tiene una deuda con ellos, como con cualquier otra persona. Todos somos ciudadanos, todos somos personas, pero quiero decir que si quieren mirarlo desde un punto de vista incluso un poco mercantilista o un poco así de aprovechar a estos ingenios, pues realmente creo que, aunque parece ser que las administraciones educativas y sanitarias están respondiendo, vamos a ver asuntos sociales, pues también los profesionales personalmente deben implicarse, tomárselo como algo propio, reciclarse, no hacer comentarios del tipo, es que ahora está de moda el síndrome de Asperger. ¿Cómo que está de moda? Eso existe de toda la vida del Señor. Porque igual que existe el autismo, es un trastorno del espectro autista, o es que antes no había autismo. Porque se dicen barbaridades como que el mercurio de las vacunas provoca el autismo. Eso es una barbaridad, eso es absurdo. Hay compañías que se dedican a ganar dinero mintiéndoles a los padres, diciendo que si le dan una dieta determinada a sus hijos se les quita el autismo no se quita. Se mejoran los síntomas, pero no se quita, es una forma diferente de ser. Porque tienen el cerebro configurado de otra manera, que no, eso no se quita con comer una cosa o no comer otra, ni hacer quelaciones, que es como extracción de metales pesados del organismo, que son unos procedimientos incluso invasivos y peligrosos. Incluso en Estados Unidos se llegó a hacer una campaña para que no se vacunara a los niños, con lo cual los niños enfermaban de enfermedades de las cuales no tenían que tenían que estar erradicadas, por el timerosal que tenía mercurio, que si los empastes de las muelas de las madres tenían mercurio y se excretaban por la leche materna, unas cosas. Entonces, claro, todo esto ocasiona que los padres desesperados cuando tienen a un niño, sobre todo con un problema de autismo grave, se agarran a lo que sea, pero eso son mala praxis y mala fe por parte de estas personas que lo que quieren es ganar dinero a costa de la desgracia de los demás. Entonces, esos disparates, pues hay que concienciarse de que no hay milagros. También hay otras teorías muy extendidas en el mundo pseudomístico New Age, que es que si los niños con síndrome de Asperger son niños cristal, niños índigo, son ángeles enviados, como son niños muy ingenuos y muy buenos y muy nobles, y a veces dicen unas verdades como puños, porque es que la sabiduría popular lo dice, los niños, los locos y los borrachos dicen la verdad. Pues igual, como no se cortan un pelo, pues como a veces tienen ciertas genialidades, dicen son como ángeles. Todas estas historias de los angelitos y no sé, podemos pintar ¿Y el pelo de reconocen azul. a las personas, por ejemplo, me ven hoy a mí, mañana me ven y me saludan o no? Por ejemplo, imagínense que yo hoy me vea con gafas, mañana me vea pues con lentillas puestas. Sí, me identificaría esa... Vamos a ver, hay algunas personas que tienen el problema, y ahora no me acuerdo de la palabra, ¿cómo se llama? De la No te preocupes. No me acuerdo, una palabra muy rara, sí. Que tienen problemas para quedarse con la cara de la gente, cosa que a mí me pasa por otra parte. Sí, hay gente que también que no Yo se relaciono muy mal las caras con los nombres. Con los nombres. Pero bueno, prosopagnosia, creo que es la palabra, prosopagnosia, me parece. Si no, habrá que buscarla en el diccionario. Prosopagnosia. Hay muchas personas, pero porque no miran mucho a la cara. O a lo mejor se quedan con 3 detalles superficiales, por ejemplo, que llevas coleta o cola de caballo, gafas
y una camisa roja, color vino, color teja, no sé. Entonces a lo mejor se quedan con 3 detalles y otro día vas con el pelo corto o el pelo suelto y unas gafas grandes de sol o y ya no te reconocen. Pero eso es porque por el déficit de atención que tienen y porque realmente la cara, hasta que no van aprendiendo, la cara no les dice mucho. Ya ahora, por ejemplo, mi hija me dice, mamá, ¿estás enfadada? Si me ve, yo antes ponía unas caras muy exageradas, yo parecía un dibujo animado, ponía las caras muy exageradas así para que viera las emociones, ya cada vez lo hago menos. Pero no le prestaban mucha atención y no solían mirar a los ojos a las personas ni a la cara, sino mirar, e incluso muchos profesores regañaban a los niños porque no les miraban cuando les estaban hablando y a lo mejor el mirar los distraía, escuchaban, sí, estaban mejor escuchando y mirando para otro lado y no lo hacían de pasotas, sino porque el mirar ya era otro estímulo y o sea, o te escucho o te miro, una de dos, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo es mucho pedir. Entonces, puede ser que algunas personas tengan esa prosopagnosia, si es que lo he dicho correctamente, pero tampoco es así para todos, es que hay mucha diferencia, hay otros que tienen una memoria fotográfica. Otro libro que nos trae doña Paula es un acercamiento al síndrome de Asperger, una guía teórica y práctica, si la cámara lo enfoca, editado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Bueno, lo editó la Asociación Asperger España con el Gabinete de Letrea de Madrid, el doctor Josep Artigas y en colaboración con el Inserso, y la Comunidad Europea. Y es realmente una guía estupenda, muy clarita, muy resumida. Me gusta mucho el diseño, la portada y la contraportada. Sí. Al principio está todo descolocado, es un puzzle mal hecho, no encuentra su lugar y al final está todo en su lugar. La parte de atrás colocado ya, sí. El dibujo. Y bueno, esta guía se puede descargar gratuitamente desde la web de la Federación Asperger España, que es www.asperger.es, www.asperger.es, al igual que este otro libro, que estos dos libros los repartimos el año pasado en las jornadas que hicimos de síndrome de Asperger. Bueno, se fueron privados los asistentes, les dimos CD-ROM, les dimos libros, les dimos carpeta, les dimos de todo y encima gratis. O sea, si no y luego la parte detrás del libro la tiene. Bueno, sí, es que es bilingüe, está en vasco y en castellano. En castellano. Entonces, este libro en realidad está escrito por un autor inglés, George Thomas, del Instituto Leicester, no sé cuánto, y es una guía muy práctica, donde se ponen situaciones tipo que ocurren con niños, los nombres pues son ingleses, sí. Kevin, Kyla, Michael, no sé qué, porque claro, está escrito por ingleses, y ante cada situación, por ejemplo dice, Michael, me lo invento, Michael todas las mañanas regaña a sus compañeros por no hacer bien la fila, porque los niños con síndrome de Asperger, una vez que aprenden una norma, la aplican siempre, porque es la rigidez mental. Entonces a lo mejor no concibe que ese día la profesora haya dado permiso para no hacer fila. Pues Michael siempre regaña a sus compañeros, entonces te explica motivos por los que actúa el niño así. Que bueno, te da varias opciones porque no hay un motivo único. ¿Qué debe hacer el adulto? ¿Qué se le debe decir a los compañeritos? O sea, te va dando una serie, es muy muy práctico, es como si fuera un recetario casi. Y así pues va yendo por todas las facetas del comportamiento, de las emociones. ¿Y con los deberes lo suelen hacer o hay que sentarse con ellos para hacer los deberes? Hay que sentarse con ellos generalmente y dirán los padres, ¿y con quién no? Pero digamos que suelen tener como compartimentos estancos, o sea, el colegio es una cosa, llego a casa, mi casa es otra, entonces en el colegio como están siempre intentando portarse bien, intentando caer bien a la profesora, a los compañeros de clase, cuando llegan a casa se relajan. Y entonces es como de mentalidad de funcionario, llegan a casa y no quiero saber nada del trabajo. Entonces, digamos que hay que estar un poquito encima de ellos, pero repito, no hay dos niños iguales, yo hablo por mi experiencia. Y hay que motivarlos por el trabajo bien hecho, la constancia, el esfuerzo, que repito, como a todos los niños, pero en este caso también, como tenemos un poquito de déficit de atención,
este déficit de atención, que quizás no llegue a alcanzar un grado patológico, pero es hasta el punto de que hay que darle las instrucciones. Ellos no entienden instrucciones muy largas, oraciones muy largas, sino oraciones cortas. Me refiero a los niños, sí. Ya de mayores es diferente, y yo conozco a adultos con síndrome de Asperger que escriben maravillosamente bien, es más, se expresan mucho mejor por escrito que hablando. Lógicamente hablando, el interactuar con otra persona los puede poner más nerviosos, más rígidos, se les puede ir la idea, pero escribiendo, como lo pueden repasar, lo pueden ver, pues escriben estupendamente con todo tipo de subordinadas, etcétera. Los niños hay que darles instrucciones claras y precisas y personalizadas. Si un profesor da una explicación en la pizarra para toda la clase, luego tiene que ir donde está el niño con síndrome de Asperger y volver a repetirle brevemente y con instrucciones cortas y precisas lo que acaba de explicar, y el niño lo hace. Y el niño saca el curso y el niño saca nota. Pero tiene que tener tener en cuenta que tiene que hacerlo así, y luego para motivarlo, por ejemplo, con los deberes, pues simplemente basta con ponerle una carita sonriente, como que es muy americano esto, pero en fin, es muy visual también, o ponerle, bueno, si ya el niño sabe leer y escribir, pues ponerle súper, excelente, bien, y si encima va con el nombre del niño, muy bien, Pepito. Es un interés especial y personal, el niño se siente implicado, porque es que si no, el niño está como mirando las moscas. No porque no sea inteligente, sino porque no se ve implicado. Entonces, es muy importante la atención individualizada del niño. Incluso a veces tocarle el hombro simplemente para que atienda. Porque es que se queda prendido de la flor de un berro, como que es una expresión muy canaria. Se queda un poco pensando en las musarañas, pensando en sus cosas. Entonces hay que centrarlo, tocar. Y suele dar resultado una estrategia que es la del amigo tutor, que es sentarlo con un compañero de clase, que sea un niño o una niña que tenga unas características de empatía, de paciencia, o sea, un buenazo, ¿no? Y que al mismo tiempo esté más o menos bien considerado en la clase, por estas cuestiones de la popularidad y todo esto, de los grupos, los clases, ¿no? Y entonces este niño, aparte de ser un poco el guía de su compañero con Asperger, el niño con Asperger pues puede ayudar a los otros niños en cuestiones que no les salgan tan bien, como las matemáticas, lo que sea, y puede ayudar. Los otros niños valoran sus cualidades académicas y también pues sus cualidades humanas, por supuesto, las valoran. Y al mismo tiempo que este niño tenga un amiguito, una amiguita, un poco compinchado, por así decirlo, con el profesor tutor o la profesora tutora, para que cuando el niño se quede mirando para las musarañas, le diga la página 36, el ejercicio 1. Porque, por ejemplo, en el caso de mi hija, me comentaba la maestra que ella apuntaba en la pizarra página 32 y mi hija se ponía a hacer los ejercicios, ya no esperaba más. Y a lo mejor iba a escribir la profesora ejercicios 1 y 3 y ella los hacía todos, como Dios le daba a entender, los hacía todos porque ya son impulsivos. Son impulsivos, no tienen paciencia para leerse todo el enunciado, sino leen la primera palabra y ya van a contestar, cosa que me dirán muchos padres, mis hijos también, y muchos profesores, mis hijos también. Digo, bueno, pues a todo hay que educar, en este caso es una cuestión neurológica, y a todo hay que educar y que concienciar, y por eso es la cuestión de si hacen los deberes, de si no hacen los deberes, de si hay que estar encima de ellos. También, repito, para estos niños el estar en la escuela, en un ambiente estructurado, y gracias que está estructurado, pero que también tiene momentos desestructurados, como es el recreo, la cafetería, el comedor escolar, la guagua, si van en el micro, la entrada y salida del colegio, donde en esos momentos no es, ellos, el bullicio, los gritos, si hay niños, digamos, molestones, niños un poquito matones, lo que sea, todo eso a ellos los desestabiliza mucho, pues llegan estresados a casa. Entonces cuando llegan a casa lo que quieren es relajarse, como quien llega de trabajar en la mina. Entonces estos niños, los deberes, pues sí tienen su sentido de responsabilidad, hay que hacerlo, y ahí los maestros y los profesores pues tienen que saber motivarlos con esos pequeños premios que no tienen que ser nada material, sino simplemente el reconocimiento, y son niños muy llevaderos, cuando se les encuentra el kit de la cuestión, son bastante más llevaderos que otros alumnos, lo puedo asegurar.
Sí. Gracias, doña Paula Nogales, por estar aquí en Canal 13, los desayunos de Canal 13. Le recordamos a nuestros señores televidentes y radio oyentes que la Asociación Asperger en Canarias tiene su página web, que son www.asperger.es/Canarias. Gracias a nuestros señores televidentes y ya después nos vemos, hacemos una pausa publicitaria si el compañero lo estima oportuno. Hasta ahora.